soy Astronegra y esto es No digas mi nombre, episodio 5. 5 es la mente poniendo en movimiento la materia, así que eso es lo que vamos a hacer rápidamente. Vamos a partir con astrología. El Escorpio, yo Virgo. ¿Algún consejo para que todo resulte bien? Las uniones entre Escorpios y Virgo la verdad es que son bien comunes. He visto bastantes a lo largo de mi vida. ¿Y por qué será? Pienso que es porque se dan entre signos cuyos elementos son naturalmente afines. ¿Cómo es eso? Virgo es un signo de tierra, así que el barrito es fundamental, ya que se junta con Escorpio, que es un signo de agua, ¿no? A eso me refería con el barrito fundamental, que forman el agua con la tierra. ¿Cuál es el problema de este tipo de uniones? Es el control. Virgo es controlador. ¿De qué? De la perfección, de la crítica, del juicio, del deber ser. Escorpio también es tremendamente controlador. ¿De qué? De su propia intensidad emocional, de querer tomar el control emocional de las situaciones e incluso de someter emocionalmente a sus parejas. Entonces, pienso que si logran deshacerse o negociar o comunicarse de manera más franca sobre qué cosas desean mantener el control y sobre qué otras cosas desean transar y negociar, bueno, pienso que puede ser una unión mucho más duradera, que le aporte luz a ambos miembros de la pareja y que en definitiva sea también una unión fecunda y que los haga crecer espiritualmente. Bien, mucha suerte, cuéntenos el final. Segunda y tercera pregunta de astrología. ¿Cómo ha estado el plano sentimental para Piscis? Me encuentro confundida. Y segunda pregunta, ¿cómo se viene esta temporada de eclipses para una Piscis ascendente Sagitario? Bien, ¿qué pasó con Piscis? Vamos a remontarnos un poquito hacia principios de año, más o menos por la época de su cumpleaños, febrero, marzo. ¿Por qué? Porque en esa época, no me voy a detener mucho en las alineaciones, pero el renacer del cumpleaños estuvo particularmente difícil para Piscis y estuvieron muchos tentados y tentadas de repetir ciclos kármicos. Entonces, si lograron repetirlos, o sea, si lograron superarlos, perdón, van a estar en un pie ahora muy diferente que si están realmente lidiando todavía con ciclos de repetición que, como les decía, son kármicos, que tienen que ver con encarnaciones anteriores, que tienen que ver con nudos de su árbol familiar, por ejemplo. Eso también es profundamente kármico. Dicho esto, de todas formas, el año no ha estado particularmente romántico para Piscis. ¿Por qué? Porque han tenido más bien una labor depuradora y de marcar límites. ¿Depuración en qué? En grupos de amigos y en ambientes profesionales. Y de marcar límites propios. Sobre todo, ¿por qué? Porque su regente, Neptuno, ha estado formando varios ángulos, algunos difíciles y otros de claridad, pero todos sin duda han tenido que ver con la formación de la propia conciencia del yo y cómo eso nos ha llevado a poner límites respecto de otras personas. Entonces, en ese sentido pienso que no ha estado particularmente romántico el clima astrológico, pero eso sí debería cambiar desde julio ahora hasta septiembre, que sería más o menos el pic romántico para Piscis. Bien, dicho esto, vamos a hablar del eclipse y de cómo afectaría a una Piscis con ascendente Sagitario. Vamos a hablar del ascendente en Sagitario en general. Si tu ascendente Sagitario, el eclipse que recién pasó seguramente cayó en tu casa 8. Esto si no tienes casas interceptadas, si está más o menos en la mitad del signo, ahí habría que ajustar o no si es que cae en realidad en la casa 7, porque tu casa 1 sería más bien Capricornio, o en la casa 9 si tu casa 1 sería más parecida o más cercana con Escorpio. Bien, hay que ajustar bien eso y verlo en el caso a caso de cada carta. Bien, ¿de qué se trata la casa 8 para una Piscis con ascendente Sagitario? Y para todos. Vida sexual y oculta, recursos compartidos, es decir, los frutos que yo obtengo cuando me pongo a colaborar con otras personas, como socios y parejas. La casa 8 también es la segunda casa del inconsciente, ahí se encuentra la emoción transformadora, ahí en esta casa está la muerte por transformación, así que están los procesos de duelos y traumas, ¿ok? Todas esas intenciones las podemos sembrar teniendo un ascendente Sagitario, ¿bien? O sea, pensar en el contenido de esta casa y decir, ya que la energía de los eclipses dura 2 semanas, bueno, ¿qué es lo que quiero empezar en esta área de mi vida? La casa 8 también guarda toda la vida esotérica, así que ¿por qué no también pensar en un despertar hacia el mayor conocimiento sobre estas herramientas esotéricas, por ejemplo?
bien, mucha suerte a piscianas y piscianos y también a los ascendentes Sagitario, bien. Cambiamos para numerología. Si sumo los dígitos de mi fecha de nacimiento me da 33. ¿Alguna apreciación? Muchas gracias. Gracias a ti por la pregunta. El número 33, así como el 22 y el 11, son números maestros. ¿Qué significa un número maestro? No es solamente tener duplicada una cifra, como en este caso el 3, sino que además esto alude a procesos de maestría. ¿Cómo son los procesos de maestría? Son procesos duros, son procesos donde nos vemos sometidos a prueba. ¿Para qué? Para ser servidores de las demás personas. Entonces, si tú en tu sendero de vida o en tu camino de vida tienes el número 33, que es lo que me decías que se obtiene de la suma de los dígitos de la fecha de nacimiento, entonces lo que hay que desarrollar es la maestría del 3. ¿Qué es el número 3? Comunicación, es decir, salir como un orador. También procesos creativos, es el niño interior, es la creatividad en estado puro, es el vigor, la adolescencia, se parece mucho en ese sentido al arcano mayor de la emperatriz. Ahora bien, cuando nosotros tenemos un número maestro en nuestra carta numerológica, cualquiera sea, no quiere decir que vayamos a tener que desarrollar ese proceso de maestría durante toda la vida, sino que van a haber ciertos puntos críticos donde vamos a sentir el especial llamado a desarrollarlo, por un lado, y además, si no lo estamos desarrollando, hay que atenernos a las características de la cifra que suma ese número. Por ejemplo, el 33 suma 6. Entonces, ¿qué es lo que tiene el número 6 para ofrecerte y abrirte el camino para esa maestría? Conciencia medioambiental, amor de familia, nutrición maternal. También es el número de la justicia en ese sentido, o de tomar decisiones. Es un número de abogados y de ambientalistas, como te decía anteriormente. Y fíjate que el 6 también tiene una grafía como de guatita, así que también es una alusión al vientre materno y a la nutrición emocional que podemos brindarle a otra persona desde ese estado. Los números 6 son los buscadores de armonía y los creadores de armonía entre las personas, así que ese es el llamado a desarrollar en esta vida, ¿bien? Un besito. Segunda pregunta, ¿cómo abordar mi cumpleaños desde la numerología? Bien, vamos a hablar del ciclo vital que se da entre un cumpleaños y otro. Bien, esto es bien interesante porque nos permite orientar nuestra energía dependiendo de qué momento o de qué tan alejados estamos de nuestro cumpleaños, que es un verdadero renacer, no solamente espiritual, sino que también físico y energético, ¿ok? Los 3 primeros meses del cumpleaños son donde estamos con la mayor cantidad de energía, pero también pagamos el noviciado del ciclo del cumpleaños. Entonces tenemos una gran cantidad de energía, pero no mucha idea sobre hacia dónde dirigirlos, ¿bien? Los 3 meses que le siguen son un decaimiento energético para llegar a los 6 meses del cumpleaños, donde vamos a estar en nuestro pic de energía más bajo de la primera mitad del año, ¿ok? Los siguientes 3 meses, es decir, de los 6 a los 9 meses, vamos a tener un renacer espiritual y energético, donde nos vamos a reencontrar con los objetivos del año y vamos a también tener un nivel energético adecuado para empezar a perseguirlos, ¿ok? Y finalmente, los 3 meses antes del cumpleaños, o sea, desde los 9 meses hasta el cumpleaños, son la parte más baja en términos espirituales y energéticos. ¿Por qué? Porque es la parte donde nos preparamos para el renacer. Así que es la parte, sobre todo los 27 días antes del cumpleaños, donde estamos mucho más sujetos a lesiones y a enfermedad, así que es una época más bien de retraimiento, de ver qué es lo que hicimos con la energía disponible del año, de ver cómo alcanzamos el objetivo o no que nos propusimos para este ciclo y sobre todo para empezar a cultivar el siguiente, ¿ok? Bien, no alcanzamos más preguntas, voy a dejar el sticker subido en mis historias para que sigan preguntando y como les digo, cuéntenme qué les parecería si hacemos un live para responder todas sus preguntas y que nada se nos quede en el tintero. Muchas gracias por escucharme, sigan preguntando, que estén muy bien y hasta la próxima, chao.